Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar, a finalizar ya con el patrón de Isabela. Vamos a bordar su cara, a colocarle el pelo y a ponerle pues los últimos detalles como los pendientes, la florcita que lleva en el pelo. Y como os había dicho ayer, también os voy a dar un par de opciones para que le podáis hacer el pelo con algodón, igual que el resto de tejido. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar marcando dónde van a ir nuestros ojos. Entonces, desde el cambio de color, vamos a contar 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí, entre la fila número 6 y la 7, vamos a localizar el centro de la cara. Vamos a colocar así una aguja o un alfiler donde creamos que es el centro de la cara. Y ahora, desde ese centro, vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Ahí iría un ojo. Y con otra aguja o otro alfiler vamos a contar otros 4 hacia la izquierda. Desde aquí, desde el mismo medio. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde irían colocados los ojitos. Entonces ahora con el hilo negro vamos a comenzar a bordar su pupila. Vamos a ir desde la cabeza hasta cualquiera de estas marcas. Podéis empezar en un lado o en el otro, donde queráis. Por ahí donde está la marquita vamos a salir. Ya podemos quitar. Y aquí vamos a hacer un círculo en estos 4 puntos de aquí. Hemos salido por este, entonces vamos a tomar el punto de su derecha, el de su izquierda y los dos de abajo también, el de la derecha y el de la izquierda. Vamos a hacer así, salir por un lateral para tomar esos 2 puntos. Aseguramos ahí. Y ahora vamos a hacerlos del otro lado. Salimos por el lateral para tomar los otros 2 puntos. Ahí aseguramos. Y ahora con el color negro vamos a ir rellenando este circulito que hemos hecho. Una vez que tenemos todo relleno de negro, vamos a volver a hacer el círculo para que quede bien marcado nuestra pupila y quede bien redondita. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a la esquina y vamos a marcar bien redondita esa esquina. Ahora vamos a marcar la otra. Y también marcaremos por arriba y por abajo. Entonces, para marcar por arriba salimos por un lateral y entramos por el otro lateral para marcar arriba. Y para marcar abajo lo mismo. Vamos a asegurar ahí saliendo por un lateral y nos metemos en el otro lateral para marcar abajo. Ahí aseguramos, ya podemos salir hacia la cabeza y ahí estaría terminada una pupila. Tenemos que hacer la otra igual. Ahora vamos con el color marrón para hacer el iris. Es un color marrón miel, no demasiado oscuro. Y vamos a ir desde la cabeza hasta una esquinita del ojo, por la parte de fuera, ¿vale? Y vamos a hacer unas pasaditas así solamente por la parte de abajo del ojo hasta la mitad, más o menos.
una vez que tenéis finalizado un ojo, nos pasamos al siguiente para hacer lo mismo. Ahora vamos con el color blanco para hacer la parte de abajo del ojo. Entonces entramos por la cabeza y vamos a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho con el color marrón, un par de pasaditas de blanco, así solamente en la mitad inferior del ojo. Ahora vamos a volver a retomar el color negro y vamos a hacer desde la cabeza. Vamos a salir por un lateral del ojo, así más o menos por ahí, y vamos a hacer un semicírculo por la parte de arriba, que será luego donde coloquemos sus pestañas. Podéis dar una pasadita o dos como más os guste. Si lo queréis más marcado, pues le dais dos, y si no, con una es suficiente. Y ahora le vamos a dar desde el mismo lateral, desde aquí de la esquinita, una pequeña pasadita por debajo, así, como hasta la mitad del ojo más o menos, o un poquito menos. Ahí. Ahí, para que se quede marcado el ojito bien. Y nos pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Así estarían los ojitos. Ahora nos vamos a pasar a la nariz. Entonces, con el mismo color de piel que hayáis utilizado, vamos a hacer dos filas por debajo de donde terminan los ojos. Más o menos, si terminan aquí, una y dos, por ahí. Le vamos a colocar la nariz, haciendo 3 puntitos o 2. Perdón, una fila por debajo de los ojos. Ahí. Aquí es una, aquí es dos, vale, por eso conté mal. Aquí, donde terminan los ojos, una más por debajo de los ojos, y ahí le vamos a hacer pues 3 puntitos en el centro, 4 los que queráis, dependiendo de si queréis más ancha o más estrecha vuestra nariz. Ahora vamos a hacer las orejas. Entonces, con el mismo color piel hacemos un anillo mágico, y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cinco y 6. Hacemos una cadena, ya podemos tirar. Yo en este caso ya he cortado la hebra, pero bueno, cortáis la hebra y termináis de estirar. Y ahora vamos a cerrar el anillo y así se queda la oreja. Tenemos que hacer 2 y ahora se la vamos a colocar. Enhebramos primero la parte de abajo. La de abajo es la que tiene este piquito de aquí, que es como el lóbulo de nuestra oreja. Vamos a enhebrar primero esa parte de abajo y se la vamos a colocar en la cara. En la misma fila de la nariz vamos a contar 5 puntos hacia el lateral, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí vamos a subir 4 puntos hacia arriba, 3 o 4, los que queráis. Y enganchamos en el primer punto del anillo mágico, por ahí nos vamos a pasar. Y ya nos metemos ahí en la cabeza y salimos hacia atrás. Ahí atrás hacemos un nudito, si queréis, para asegurarlo bien. Y ahora con esta otra hebra que nos ha quedado, la vamos a pasar hacia adelante. Si se nos ha quedado atrás, la pasamos hacia adelante. Así. Y la vamos a meter por dentro del anillo mágico, aquí donde tenéis el agujerito, y ahí nos pinchamos en la cabeza, en el punto más cercano que tengáis, ahí nos pinchamos y pasamos hacia atrás. Ahí también podemos hacer un nudo. Ahí. Y ahí ya podemos cortar las hebras.
Ahora le vamos a colocar ya sus pendientes. En mi caso tengo bolitas doradas y azules. Le voy a poner una bolita dorada y debajo una azul, porque en esta muñeca que os enseñé se la puse encima, una azul y una dorada, no sé si veis bien, pero realmente es al revés, ¿vale? Aquí me equivoqué. Lleva la dorada y colgando lleva una perlita azul, o bueno, más o menos algo así es lo que lleva. Entonces ahora se lo voy a poner al revés, por encima la dorada y más para abajo la azul. Ahora con el color marrón un poquito más oscuro le vamos a hacer las cejas. Entonces, 2 filas más o menos por encima de donde terminamos los ojos, así, un par de filas, 1 y 2. Por ahí vamos a salir con el color marrón y vamos a hacer 3 puntos hacia lateral, 1, 2 y 3, y 1 en diagonal hacia abajo. Ahí. Y ahora vamos a subir en esa diagonal y volver a salir por el principio, por donde hemos hecho esos 3. Y esto lo vamos a remarcar un par de veces. Así también, si queréis, se lo podéis marcar como vosotros más os guste. Le voy a marcar una vez más la parte de arriba solamente y ya me voy a pasar al otro ojo. Y aquí hacemos lo mismo. Ahora nos faltan un par de detalles en la cara, pero le vamos a colocar primero el pelo para que no se nos chafe las pestañas y eso que es lo que le falta. Y para colocar este pelo tenemos que abrir el paquetito que nos viene así envuelto y vamos a ir poniendo tiras. Yo voy a empezar aquí detrás de la oreja, ¿vale? No hace falta que empecéis aquí abajo, si no gastaréis mucho pelo y no es necesario. Vamos a empezar aquí detrás de la oreja a poner así una tira, la vamos pegando o cosiendo hacia la otra oreja. Ahí, he tomado ya la medida, voy a cortar. Y ya con la medida cortada la vamos pegando ahí. Así lo pegamos y ahora hacemos lo mismo, vamos a cortar otra tira tomando la medida, vamos un par de filas arriba, ¿vale? No hace falta que las pongáis todas así pegaditas, vamos a subir un par de filas, ahí por donde va la oreja, tomamos de nuevo la medida hacia el otro lado, también por donde vaya la oreja. Si empezáis en una fila, igualmente vais así recto hacia el otro lado por la misma fila, ¿vale? Para que no se tuerza. Ahí vamos a cortar. Vamos subiendo con la siguiente tira y según vayamos subiendo las tiras las vamos a ir poniendo más cerquita de la cara. En vez de seguir así recto por aquí, vamos a ir subiendo un poquito más hacia aquí y después un poquito más hacia aquí y así como en diagonal hacia el centro. Entonces esta se la vamos a poner más arriba ya desde aquí. La siguiente tira ya se la voy a poner aquí en el cambio de color. Acordaros un poquito más cerca del centro de la cara cada vez. Entonces esta ya se la voy a poner por ahí. Ahora la siguiente tira que le vamos a colocar ya la vamos a poner un poquito así más en punta, ¿vale? En vez de, a ver si me explico, en vez de ponérsela así recta como veníamos haciendo y hacer la vuelta entera para que no nos tape el ojo, la vamos a poner un poquito más así en punta como si estuviésemos haciendo la raya del pelo, ¿vale? Pero no tan rectita, la ponemos así en punta y después vamos haciendo por aquí el circulito, igual, solamente que el principio lo hacemos así. Lo voy a pegar para que lo veáis. Así.
Y ahora esto de aquí lo seguimos pegando con forma de círculo. Vamos ahí poco a poco. Y vamos hacia el otro lado. Con la siguiente volvemos a hacer lo mismo. Comenzamos aquí poniéndola así medio recto. Y luego vamos haciendo el círculo. Estas de aquí arriba ya las colocamos un poquito más pegadas que lo que estábamos colocando las primeras. En las primeras podemos dejar más espacio porque luego, como ya lleva más cantidad de pelo por arriba, pues no se nota que abajo lo hemos puesto separado. Pero en la parte de arriba ya sí que vamos a intentar que estén un poquito más juntas las tiras. Y así es como vamos a seguir haciendo. Pegamos recta esta parte de aquí y hacemos el circulito hasta llegar al otro lado. Hasta que tengamos aquí juntas las tiras, aunque nos haya quedado un trocito en el medio. Después ya os enseño. Ahora aquí ya tengo juntito, entonces ya por ahí ya no voy a poner ninguna encima. Voy a empezar a colocarlas un poquito más atrás. Así. Hacer lo mismo, pero desde más atrás, desde la cabeza, hacemos el mismo circulito y así hasta que tengamos todo lleno. Una vez que tenemos ya todo relleno, le vamos a colocar una tira recta, así, desde la mitad hacia atrás, por cada lado. Le ponemos una aquí y otra hacia el otro lado, para que nos quede esta parte de la rayita lo más bonita posible. Entonces vamos a ponerle una. Y la otra. Y así estaría colocado el pelo. Le vamos a hacer ahora la flor y también terminaremos su cara. Pero antes os voy a dar un par de opciones que os había dicho por si no os gusta este pelo, que hay mucha gente que no quiere pelo sintético. Entonces, muy fácil, podéis hacer con la lana negra, perdón, con el hilo negro, podéis tomar la medida del largo que vosotros queráis, así a la mitad, porque luego lo tenéis que enganchar. Tomáis la medida que vosotros queráis y vais cortando tiras todo el largo que vosotros queráis. Y una vez que tengáis pues un montón de tiras, las que queráis ponerle de pelo, solamente se los vais enganchando en el punto. Yo creo que ya habíamos enseñado cómo se ponía este pelo en el vídeo de Coraline y así lo ponemos. Entonces simplemente os tenéis que meter en el punto donde lo queráis poner. Me voy a meter aquí para poner un ejemplo. Os metéis así en el punto, engancháis la hebra, tiráis hacia vosotros y pasáis hacia el otro lado, ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque es su cara, pero bueno. Pasáis hacia el otro lado y después ya solamente tenéis que pasar por dentro de la hebra el trocito que queda en el otro lado y ahí se queda enganchado así el pelo. De todas formas, ya digo que en el vídeo de Coraline colocamos ese tipo de pelo, así que si queréis ir a ver dónde colocamos el pelo de Coraline, pues por ahí ya veis cómo se hace. Y si no, también lo podéis hacer de otra forma. Y es que con el hilo negro vais haciendo cadenas, todo el largo que vosotros queráis de pelo, vais haciendo cadenas, 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 y después os vais a regresar con un punto bajo en cada cadena. No hagáis aumentos ni nada, porque si hacéis aumentos se os riza un poco el pelo, y bueno, pues Isabela tiene el pelo muy lacio, y es algo característico de su película. Ella siempre, bueno, de la película, no es suya, de todos, ella siempre está presumiendo de su pelo y así pues dándole viento y eso. Entonces bueno, pues es característico que lo tenga bastante lacio. Entonces intentar que os quede, si lo hacéis con las cadenas, que os quede lisito, y si no también lo podéis planchar después, le colocáis algún paño de algodón por encima
y podéis plancharlo, pasarle la plancha y se os queda más rectito. Y bueno, después eso pues se lo coséis en la cabeza, hacéis las tiras que sean necesarias, se lo coséis así a la cabeza alrededor y pues ya tenéis el pelo liso y tejido. Entonces vamos ahora con la flor. Con el hilo blanco de bordar hacéis un anillo mágico de 6 puntos bajos, cerramos el anillo y en el primer punto del anillo mágico ahí nos vamos a unir con un punto deslizado y ya tenemos la parte de dentro de la flor. Esto es igual que las flores del vestido. Ahora los pétalos yo se los voy a hacer con un color morado, pero con el hilo de bordar. Entonces nos vamos a enganchar en cualquiera de los puntos del anillo mágico, ahí nos unimos, vamos a levantar 2 cadenas y ahí mismo donde hemos levantado 2 cadenas vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer ahora 2 cadenas y vamos a cerrar esas 2 cadenas en el final del punto alto, ahí. Cerramos haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto. Ahora 2 cadenas y cerramos vamos a unirnos al final del punto con un punto deslizado. Ahí. Y ya tenemos el primer pétalo. Nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo. 2 cadenas para subir, un punto alto. Ahora 2 cadenas, vamos a cerrar esas 2 cadenas en el final del punto alto, aquí, haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto, esto todo lo tejemos en el mismo punto, y 2 cadenas, y esas 2 cadenas las vamos a unir en el final del punto. Y así vamos en cada uno de los puntos que hayáis hecho del anillo mágico. Yo tengo 6, podéis hacer el anillo del tamaño que queráis. Y si no os gusta esta flor, podéis hacer cualquiera de las que hemos hecho antes en el vestido. Y ya le colocáis la flor en el pelo, si queréis se la podéis coser así tomando varias hebras de vuestro pelo, o se la podéis pegar ahí también. Y ahora ya le vamos a colocar las pestañas. Vamos a tomar la medida de la pestaña, de un lado al otro del ojo y con silicona líquida fría se lo vamos a pegar así por donde hemos hecho la línea negra que íbamos a colocar ahí sus pestañas y ponemos el otro ojito igual. Y por último ya le vamos a hacer unos puntos de luz con la pintura acrílica blanca. Le vamos a hacer uno aquí y en el otro ojo igual. Si hacéis uno a la derecha y arriba, por ejemplo, hacer el otro también derecha y arriba, ¿vale? Que no queden enfrentados porque si no se vería raro. Yo se lo he puesto en la esquina superior de mi izquierda, sería de su derecha, entonces este lo voy a hacer igual, en la esquina superior de mi izquierda. Y el de abajo igual, en la esquina inferior de mi derecha, para que queden iguales. Y por último, que no se nos olvide, porque sí es importante, le vamos a hacer su lunar que tiene por debajo del ojo. Yo se lo voy a hacer por debajo de su ojo izquierdo, ¿vale? El que queda a mi derecha. Yo creo que es ahí donde lo lleva. Entonces, más o menos por aquí. Si queréis también podéis hacerle un puntito con el hilo negro de bordar. Esto es rotulador permanente, ¿vale? Ya os lo había enseñado en la lista de materiales, pero por si no lo habíais visto, rotulador permanente porque así pues no se corre por el tejido, ¿vale? No se nos va a agrandar la tinta y tampoco si se moja pues no se nos va a ir. Y ahora así está finalizado el proyecto de Isabela. Entonces pues espero que os haya gustado. Si es así os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios.
Si queréis suscribiros al canal y activar la campanita para que cuando esté subiendo vídeo YouTube os avise, seguiré subiendo proyectos como este. El siguiente es Camilo, y lo habíamos hablado ya por Instagram, que había hecho una votación, y bueno, pues el siguiente será Camilo, así que bueno, pues si lo queréis hacer, estaros atentos que en breve se viene por aquí. Y nada, pues si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.